Hola, ¿cómo están chicos de Proyecto Coalición? Dios los bendiga mucho. Estamos aquí en una edición especial de Pulso Cero. En esta oportunidad tenemos una conversación con nuestro hermano, profesor también y apologeta, Jonathan Murcia. Sí, pero antes de pasar con el invitado, quisiera también saludar a nuestro hermano Washington Cepeda. Sí, unas palabras, hermano Washington. Buenas noches con todos. Jonathan, ¿cómo vamos, parce? Contento de poder estar aquí. Les agradezco primeramente a los hermanos que pudieron estar presentes en el curso de introducción a la doctrina de las gracias. Gracias por ayudar a este proyecto y ayudarnos a seguir adelante, ¿no? Hola, Jonathan, ¿cómo vamos? Bien, hermanitos. Saludos a Natalia y a Washington allá en sus respectivos países. Un honor que me hayan invitado, hermanos. De verdad que me siento muy honrado de acompañarlos, de estar con ustedes y los felicito por esa labor de querer, de que el Señor ha puesto en sus corazones, de querer fortalecer al pueblo del Señor a través de su palabra, de una sana revelación y que bueno, de verdad que me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Amén, amén. Gracias, hermano. Antes de comenzar la entrevista, vamos a poner esta conversación, esta entrevista en las manos del Señor. No sé si este hermano Jonathan nos puede dirigir en palabras de oración para poder comenzar. Claro que sí, claro, qué honor, qué mayor honor, ¿no? Uh-huh. Bueno, Señor, te damos gracias en este tiempo por estar compartiendo, Señor, tu palabra. Tú nos has traído hasta acá, Señor, has puesto esa fe en nosotros, ese querer como el hacer, como dice tu palabra, Dios. Te pedimos que sea un tiempo especial, que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones, que podamos impartir enseñanza, Señor, que podamos con nuestras palabras, Señor, y que con esta conversación, esta pequeña entrevista, Señor, podamos tocar algún corazón, Señor, podamos atraer a ti hacia la búsqueda de tu palabra, Dios. Que todo el que escuche nuestras palabras, Señor, también seamos un fiel reflejo de ti, Señor, de lo que tú has dicho. Tu palabra dice que escudriñemos la palabra día y noche, Señor, y aquí estamos, Señor, en esta noche, Padre, noche de sábado, que quizás muchos renuncian, Padre, y van en búsqueda de satisfacer sus deseos, Señor. Aquí estamos estos hombres, quizás algunas mujeres, Señor, conectados con sed de tu palabra. Tú pones eso en nuestros corazones, Señor, y nosotros respondemos a ese llamado. Te pedimos que seas tú en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, siempre en toda entrevista, en toda conversación, siempre nos surge una curiosidad y es, Jonathan, porque pues, Jonathan es apologeta y también es profesor. Nosotros, Washington y yo, nosotros estamos en el club de apologetas, en un club de lectura de apologetas y de verdad, también estamos aprendiendo de la palabra de Dios y también dar razón de nuestra esperanza y poder defender nuestra fe. Pero antes de comenzar con todas las preguntas, toda esta conversación, me gustaría saber, yo me imagino que también los hermanos nos gustaría saber, ¿cómo llega usted a los caminos del Señor? ¿Cómo llegas a los caminos del Señor? Y ¿cómo es ese llamado? O sea, ¿cómo es que te llama la atención estudiar apologética o formarte en este ministerio? Bueno, así como de manera corta o testimonial, yo digo que yo por eso soy muy fiel a la palabra del Señor, porque cuando fuiste como atraído a la palabra de Dios, fue por entera gracia. ¿Sí? Y nosotros inclusive ahí en el grupo, ¿no? Tenemos debates y charlas que uno llega, que no llega, que depende de uno, que no depende de uno. Pero cuando yo leo la palabra, hermanos, y sistemáticamente, no es que lo leí en un pasaje o en dos pasajes, cuando uno lee sistemáticamente la Biblia se da cuenta de que el Señor te atrae. El Señor es el que pone esa fe en tu corazón, te atrae hacia Él. Y tú respondes también en cierta medida. Eh, pero yo creo que el Señor enteramente me llama, me pone esa sed de su palabra. Yo simplemente era un joven universitario, era profesor, no había terminado, pero ya yo laboraba como docente. Y simplemente todo lo que yo recibía, dinero, todo lo que yo llegaba, lo malgastaba en salidas, amigos, viajes, y vivía así sin rumbo, ¿no?
Y un día simplemente fui atraído, en una discoteca por allá fui atraído, llegaron unos jóvenes con unos carteles y ya simplemente con eso fui atraído hacia la palabra del Señor. Me llegó esa inquietud de ir a buscar iglesia, de conocer, de conocer, de conocer. Y también en mi trabajo como que nunca pude dar respuesta a ciertas preguntas porque siempre siempre he trabajado con población vulnerable. Me llegaban casos de chicos, como siempre he tratado, o creo que Dios también ha puesto eso en mi corazón de crear esa amistad con mis estudiantes también muy profunda. Entonces, esa amistad a veces crea lazos y esas conversaciones profundas que a veces uno tiene con los estudiantes y ver esas dificultades y no tener respuestas a esas preguntas, porque la universidad no te enseña eso. La universidad no te enseña a tratar a fondo con el humano. Quizás te da unas cositas de humanidades, de psicología, pero a fondo, a tratar de entender el corazón del hombre, eso no lo aprende, creo que uno en la universidad como tal. Entonces, en esa búsqueda también vi que la palabra de Dios daba respuesta a todo el problema del mal, por ejemplo, que me saturaba muchísimo, me saturaba intelectualmente demasiado. Siempre he tenido esa afinidad por el problema del mal. No he podido, es muy difícil encontrar respuesta, ¿cierto? Inclusive hoy los cristianos, también muchos cristianos tienen muchísimos problemas con el problema del mal, valga la redundancia. Y ahí poquito a poquito, creo que duré un año como simpatizante cristiano. Creo que fue un proceso gradual también. Primero fue atraído y tenía un pie izquierdo en el mundo y un pie derecho en la iglesia. Pero con el tiempo como que siendo muy honesto, creo que también eso también los cristianos tenemos que tener eso mucho en nuestro corazón, ser muy honestos. Cuando uno es honesto con su fe, poquito a poquito uno va llegando a una doctrina sana, una doctrina centrada en el Cristo, centrada en lo que es la palabra de Dios como tal. Y fue un proceso como de 3 años para llegar a la apologética después de entender las doctrinas de la gracia, porque cuando yo entiendo las doctrinas de la gracia, a mí me llama la atención por eso el trabajo que ustedes hacen, porque cuando entiendo las doctrinas de la gracia como que me dieron otros ojos. Sí, porque vivía un evangelio muy emocional, vivía un evangelio de emociones, de lo que dijese un profeta, de lo que sí, vivía tratando de satisfacer mis necesidades como humano. No realmente me interesaba la palabra de Dios. Pero cuando entiendo las doctrinas de la gracia, cuando por misericordia de Dios, en una prédica, algo que como que, anda, el evangelio no se trata de mí, se trata de Jesucristo. Así me cayó el 20. Revelación enteramente de Dios. Intelectualmente no se puede llegar a eso. Claro. No creo que un hombre pueda llegar a eso. Cuando haces ese clic, comienzo a tener otros ojos y yo leo la Biblia de manera diferente. Cuando tú entiendes las doctrinas de la gracia, cuando es revelado, tú lees la Biblia de manera diferente y la puedes disfrutar, gozar, y eso también te lleva a profundizar más en eso que yo estoy, en el ambiente que estoy, porque estoy en un ambiente académico con profesores universitarios, con estudiantes. Entonces, al no poder dar respuesta a esta pregunta, me estrellé un día con la apologética y ahí comencé a formarme en apologética para dar respuesta a los jóvenes, que son los que más andan arrastrados por todas estas filosofías. Y ese fue como el resumen ahí a cómo llegué a la apologética. Jonathan, justamente conversando con los muchachos de Proyecto Colisión, no esta semana, me parece que fue la semana pasada, justamente le decía a Natalio que me gustó tu estilo de ser apología por la manera en que tú en el grupo que tenemos, en el grupo en el que estamos, el cual tú eres el líder, tú antes de querer que los muchachos, los compañeros, los hermanos lleguen al conocimiento, a un mero conocimiento, siempre le incentivas a que primero es la palabra de Dios, que primero busquen de Dios, que se llenen en el espíritu. Y entonces, ¿cómo podemos conciliar la apologética con el cristianismo? O sea, ¿qué tan importante es la apologética para la evangelización en el día de hoy? Esa es una muy buena pregunta, hermano, y creo que también es muy difícil, y yo le digo esto mucho a la gente que le interesa mucho la apologética. Muchas veces me preguntan por dónde empiezo. Y yo lo que creo es que primero hay que ser un buen cristiano fundamentado. Primero tiene que tener una doctrina fundamentada, saber qué es Jesús, qué es la Trinidad, qué es el pecado, qué es la expiación, qué es Dios. Que al menos tú puedas responder, ¿por qué crees en Jesucristo? Que yo te pregunte a ti, tú me digas, ¿por qué eres cristiano? Cuando tú tengas eso ya fortalecido, o entonces un cristiano fortalecido en esas doctrinas fundamentales, hay libros como los de Sproul, las 25 grandes doctrinas, creo que es que se llama el libro, hay libros de Bruden, doctrinas básicas. Y también es delicado por esto porque
tampoco uno puede comenzar a leer cualquier libro por ahí. O sea, no es coger y meterte un libro de Sproul, por ejemplo, porque si tu iglesia tiene un corte pentecostal o carismático, vas a chocar. Te vas a expulsar tú mismo de la iglesia y vas a querer meterle Biblia a todo el mundo. Entonces, Así. lo bueno en la apologética, antes de la apologética, todo es primero tener una base fuerte en Cristo, primero entender las doctrinas de la gracia, ver con gracia al otro, ver con gracia a la iglesia donde está, servir en tu iglesia. Esto creo que lo hablábamos anoche y creo que un buen apologeta primero, para blindarse, para blindar su corazón, tiene que ser un buen servidor, tiene que ser un buen servidor en su iglesia, tiene que conocerlo en su iglesia local. Y es preocupante porque hemos visto últimamente bastantes falencias de algunos grandes ministros, cantantes cristianos estadounidenses, famosísimos. ¿Por qué? Porque son grandes artistas, grandes personas en lo que hacen en su lado intelectual, artístico, musical, pero nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados primeramente a ser cristianos y lo demás añadidura. La apologética no es un fin, la apologética no es algo que tú, no estoy diciendo que no pueda ser un ministerio, quizás puede ser inclusive en tu campo intelectual, laboral, secular, medio secular, puedes tener inclusive un pie en ambos lados, porque yo no formaría un cristiano primeramente en apologética. Entonces, la apologética es como ese complemento que tú puedes usar. A mí me gusta usar ese ejemplo, es como un revólver que tú tienes aquí guardado o en el lejano oeste. Y cuando se llegue la oportunidad, si te toca usarlo, te toca usarlo. Yo en una conversación con un joven, con un cristiano, yo no voy a usar apologética de salida. Yo primero diagnostico, hablo con la persona, ok, aquí necesito apologética. Yo les voy a poner un contexto. Imagínense que yo estoy en una reunión de la universidad y estoy con académicos altos, que la mayoría de estos académicos son progresistas, zurdos, anticristianos, antirreligión. Imagínense yo decirle, no, el aborto es ilegal porque la palabra de Dios dice esto. Me van a ignorar, no me van a tener en cuenta. Ahí creo que funciona la apologética, para abrir ese campo de conversación, para crear esa relación, que es lo que nos pide inclusive cuando vamos a predicar el evangelio. Yo creo que existe, me gusta el término de preevangelio como apologética, porque el preevangelio o la apologética te sirve para generar conversaciones significativas y relaciones. Me ha pasado muchas veces que he tenido, sobre todo en el campo académico, insisto, conversaciones con profesores. Y los profesores tienen la tendencia de, como son intelectuales, creer que los religiosos o nosotros los cristianos somos unos suicidas intelectuales, que somos unos ignorantes. Pero cuando yo me siento con ellos a conversar sobre historia, sobre todo sobre historia, sobre lingüística, sobre cosas, ahí sí ya me toman en serio, ¿ok? Y tú eres cristiano, cuéntame. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero yo no creo que la palabra de Dios sea, no, pero espérate. Es que la palabra de Dios, mira, la crítica textual, comparemos esto, mira, hagamos esto. ¿Por qué crees que no existe Dios? ¿Cuál es tu cosmovisión entonces si no hay un Dios detrás de todo lo que nos rige? ¿Qué? ¿Cuál es tu cosmovisión moral? ¿Por qué llamas bueno o malo a alguien? ¿De dónde sacas tú que algo es bueno? Y ahí, al final, eso sí, cada vez que yo trato que yo invierto tiempo en conversaciones filosóficas así, al final yo hago el salto de predicar el evangelio. Y yo le digo con mucho amor con mucho amor y mucho tacto a la gente: sin Cristo estás muerto. Estás muerto espiritualmente. Estás muerto en tu pecado. Y necesitas un Salvador, y el Salvador es Jesucristo. Y como que al final como que se decepcionan, ¿no? Como que, este man tremendo intelectual y ahora salió con que Jesucristo, entonces yo estoy, pero yo dejé la semilla. Amén. Claro, claro, sí, y es ahí, ¿no? O sea, dice la palabra de Dios que la palabra nunca regresa vacía. O sea, va a haber dos reacciones, o acepta o no acepta. Al final nunca regresará el vacío. Es interesante porque la apologética no es la que transforma vidas, vamos a decirlo así. La apologética no es el que cambia el corazón de una persona, ¿no? Es el Espíritu Santo el que transforma, ¿no? La apologética básicamente es una herramienta para poder dar razón de nuestra fe, para poder argumentar frente a ciertos argumentos ateos o inclusive heréticos también, ¿no? Pero me gustaría saber, hermano Jonathan, ¿en qué parte de la escritura? Porque porque inclusive ya yo conozco
Conozco a varios amigos que son hermanos de otras congregaciones que critican a la apologética y dicen que no es bíblico además. Pero para que nos des luz, Jonathan, ¿en qué parte de las escrituras se hace el uso de la apologética? Buenísimo. Yo creo que es tanto bíblico como histórico. Y voy a empezar por la palabra de Dios. Hay 3 versículos que hacen eco en mi corazón. Cuando yo escuché la palabra apologética, como que fue como yo sentí de Dios de verdad, porque yo escuché apologética. Me sonó apología, ¿cierto? Y googleé, cogí el celular, googleé apologética, defensa de la fe a través de la razón, a través de la historiografía. Yo decía, ¿esto qué es? ¡Wow! Existe un lado intelectual de la fe. Y cuando yo comenzaba, porque yo siempre trato de buscar un sustento teológico y bíblico a eso, me encontré con ese versículo de Pedro, dar razón de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y respeto. Y fíjense que cuando yo escuché esa palabra, wow, o sea, dar razón cuando nos pregunten, pero con reverencia y respeto. Y luego de un tiempo, siguiendo estudiando la palabra, me encontré con 2 Corintios 10:5 que dice, llevamos cautivo todo pensamiento y lo sometimos a la obediencia de Cristo. Y yo, tremendo, pero creo que cuando ya yo decía, wow, hay sustento bíblico, pero cuando ya lo que marcó mi corazón, lo que selló, que yo sentí realmente un llamado para hacer apología a la defensa cristiana, es las falsas enseñanzas, porque ahorita vamos a hablar un poco de la apologética y como sus derivados, pero hay un versículo en Tito 1:9. Pablo le escribe a Tito y le dice, retener la palabra fiel, la palabra de Dios fiel, como se te ha sido enseñada, para que puedas exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Miren, chicos, eso es como cuando si te flecharan tu corazón con esa palabra. Yo decía, este es un rema en mi vida. O sea, porque yo tenía un problema con la expresión sana doctrina. A mí me parecía que era como muy soberbio. Entonces yo no podía con esa palabra. Yo decía, sueno soberbio cuando escucho. O sea, yo soy de sana doctrina y los demás no, me sentía soberbio. Pero cuando la escritura... Hay muchos que tienen como tirria la palabra sana doctrina. Exacto, yo le tenía tirria. Mi ignorancia, ¿no? Mi madurez teológica, ¿no? Pero cuando la misma palabra te llama a exhortar, cuando la misma palabra te llama a señalar los falsos maestros, que es otra cosa que también nosotros los cristianos tenemos muy inocentemente cuando somos muy niños, que nosotros no podemos juzgar, que no podemos tocar al ungido, que sí, cuando sabemos que la misma palabra dice, no hay ni uno bueno, no hay ni uno bueno, y es bueno que nos corrijan, es bueno escuchar los críticos, es bueno que de verdad que te exhorte, porque tú no puedes ver cosas que están dentro de tu naturaleza caída aún, o esos rasgos de tu antiguo hombre también. Entonces, esa palabra, hermanitos, creo que esa palabra hay que exhortar con la sana doctrina que dice en Primera de Tito, y sobre todo convencer, ahí tiene ese verbo, ¿no? Convencer a los que contradicen la palabra de Dios. Eso hizo rema en mi vida, por eso la apologética que yo hago es apologética enteramente cristiana. A los jóvenes les parece muy atractivo el teísmo, ¿no? Defender a Dios a través de argumentos, a través de argumento cosmológico, a través de la filosofía, de las matemáticas. A la gente le gusta eso, pero yo creo que por mi contexto, la ciudad donde estoy, el país donde estoy, creo que la gente no tiene problema con la existencia de Dios. Nosotros tenemos problemas con las malas enseñanzas, las malas prácticas. Entonces yo creo que la apologética que yo he sentido en mi corazón hacer es eso. Por eso estamos haciendo textos en contexto, por eso hacemos todos estos videos, por eso yo animo siempre a la gente a leer la palabra de Dios, de que la palabra de Dios sea su brújula, su moral. Y eso es como fundamento, ¿no? De que tiene fundamento bíblico y es un llamado bíblico. Y no es un llamado solamente para un grupo de personas. Todos, de cierta manera, hermanos, estamos llamados a hacer apologética. Inclusive, la llevo más allá. La primera línea de apologistas deberían ser las madres de familia. Porque la primera apología que debemos hacer es formar a nuestros hijos. Y cuando los niños tienen una pregunta, ¿a quién le preguntan? Al que tiene más contacto es con la mamá, no con papá. Papá está trabajando y la mamá está en la casa a veces, la mayoría, ¿no? En nuestros hogares latinos. Entonces la mujer también tiene que ser una mujer, tenemos que ser formados en apologética. Hay niños ya de 4 años preguntando y cuestionando el diluvio, cómo que un hombre cómo que una ballena se comió un hombre,
que la misma Biblia dice que no es una ballena, es un gran pez. Entonces, se puede dar cuenta que ya hay niños con preguntas inquietas y viene toda una corriente ideológica que está señalando y atacando. Y creo que debemos estar preparados para eso. Ahora, históricamente también es un llamado porque hoy en el grupo alguien decía, oigan, hay una doctrina nueva que dicen que Jesús del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Y fíjense que cuando uno revisa la historia, desde el siglo I, desde el año 90, ya, y en el año 100 y pico, ya aparecen los primeros herejes, los mismos cristianos, tratando de tergiversar la escritura y separar y dar malas enseñanzas. Entonces, ¿quiénes se levantan ahí? Los apologistas, grandes maestros diestros con la palabra de Dios, porque realmente el llamado no es apologista, el llamado es maestro de la palabra, ¿cierto? Seremos llamados maestros, pero el maestro generalmente hace apología con la palabra de Dios en su contexto correcto, siempre usando diferentes campos de la ciencia para comprobar la fe, la razón. En ese tiempo tuvo que hacerse crítica textual. De hecho, cuando tú vas en teología, a estudiar teología, cuando tú estudias crítica textual, lo primero que tú haces es eso, estudiar la palabra de Dios históricamente y entenderla y saberla defender. Esas son las primeras materias de teología que uno estudia. Entonces, esos que dicen que no es bíblico y que no es un llamado, les falta estudiar la Biblia y les falta estudiar la historia de la iglesia. Amén, amén. Jonathan, justamente estabas hablando y hablaste de un versículo 1 de Pedro 3:15, que dice que uno tiene que presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante esta defensa, justamente yo he estado pensando todo este tiempo, cuando hubieron las primeras herejías que tú dices, ¿no? Acordémonos que primero fue el ebionismo y el docetismo. El apóstol Juan, él escribe el libro de Juan y las cartas de Juan en defensa de la fe, ¿no? Entonces, Pedro y Pablo también defendían la fe mediante la palabra de Dios. ¿Desde cuándo se comienza filosóficamente? Yo veo en el grupo que comparten de William Lane Craig, de Rabbi Zacarías, y créeme que a mí en ese sentido me vuelven loco. A mí me gusta lo que es la palabra de Dios, como tú me has visto, defenderla fervientemente. ¿Desde cuándo esta filosofía, desde cuándo para defender la fe se ha utilizado esta filosofía? Esa es una muy buena pregunta, porque más o menos en el siglo II y en el siglo III, cuando comienzan a ponerse en contextos toda esta filosofía platónica, helénica, todo eso de que la sexualidad rodea todo lo que nosotros somos y el fin del ser humano es el placer y el disfrute de la vida, son filosofías hedonistas, ¿no? Desautosatisfacernos. Entonces, ¿qué pasa? Una filosofía hedonista por nuestra tendencia humana es más atractiva que el cristianismo. Entonces creo que los primeros filósofos es este hombre Tomás de Aquino, que fue hay muchas críticas y muchos pros y muchos contras, pero creo que en su suma teológica, creo que hace un trabajo interesante que inclusive hay gente que hoy se dedica a estudiarlo a profundidad y a proponer y a mover las líneas del conocimiento en filosofía en esa área. Y creo que me pareció muy sano para la iglesia en ese tiempo poder hacerlo porque es como que en ese momento era como que, hey, el progresismo de esa época. Nosotros tenemos una lucha hoy contra las ideologías de género, pero en ese tiempo ese no era un problema. El problema era la sobresatisfacción del deseo, y eso era lo que imperaba en la cultura en ese momento. Entonces, a través de razonamientos, principios filosóficos, pero con principios cristianos de base, se comenzó a hacer filosofía. Y también la filosofía tuvo un gran auge, y me vuelo un pedazón de historia, me vuelo un poco, me disculpan si me vuelo muchísimo, pero creo que el punto de inflexión es el siglo de las luces, el siglo XVI y XVII, con la filosofía de David Hume. David Hume fue una persona que comenzó a reflexionar profundamente, a cuestionar la fe en ese momento, y también fue muy cerca de la Reforma, porque es que una de las ventajas, aunque muchas, inclusive los católicos, pelean por la Reforma, aún se quejan, la Reforma también instituyó la contrarreforma. ¿Y qué pasó? Tanto en el catolicismo como en el protestantismo se creció el sacerdocio intelectual. Entonces, David Hume, escribiendo y cuestionando a Dios, estaba cautivando al mundo intelectual, inclusive el que no era intelectual. Entonces se volvió otra vez esa filosofía
humanista nuevamente, de que simplemente nosotros a través del conocimiento y la razón humana podemos satisfacer todas nuestras necesidades. El humanismo comenzó a imperar y aparecen estos filósofos nuevamente, Van Til, Van Til, que era muy persuposicionalista, creo que me siento muy identificado con él, a rebatir todas estas filosofías actuales. Y creo que es lo que pasa hoy, por ejemplo, con William Lane Craig. Creo que William Lane Craig es una de las personas más relevantes en este momento. Creo que Frank Turek, que está haciendo un trabajo monumental en Estados Unidos también. Y es esto, ¿no? Cuando aparecen todas estas ideologías, comenzamos a dar respuesta a través también de principios cristianos, pero con un lenguaje no muy religioso. Entonces a mí también me parece válido. Sin embargo, yo creo, hermanos, que yo, por ejemplo, yo no soy llamado a eso. Yo personalmente no soy llamado a eso en mi contexto nacional, en el contexto en el que estoy. Yo creo que yo no estoy llamado a hacer filosofía en mi contexto. Creo que por eso me identifico más con la apologética presuposicionalista, que ya yo parto de que la gente cree en Dios, que tiene al menos nociones y principios básicos del cristianismo, de su fe. La palabra dice que nosotros sabemos lo bueno y lo malo, en nuestro corazón está grabado, es como si estuviese escrito. Cada quien sabe lo bueno y lo malo. Y yo lo que trato es con la palabra de Dios conectar. Claro que si yo me encuentro con una persona filósofa, puedo tranquilamente conversar. Si me encuentro con una persona científica, tranquilamente puedo conversar. Si me encuentro con un testigo de Jehová, puedo conversar. Con un mormón, con un fundamentalista religioso, también me puedo sentar y trato de dar respuesta, como dice la palabra, a la fe que yo profeso. ¿Sí? Entonces, no es que quiera saber de todo un poco, pero leo de todo un poco para poder ser más preciso en mi evangelización, ¿sí? Para poder abrir la conversación. Claro. Claro, y aquí justamente hay un comentario de Betzol Solera. Dice, hermanos, en Hechos 17 el apóstol Pablo usa filosofía en Atenas, en el Areópago, debatiendo con los epicúreos y los estoicos. Sí, y es interesante porque, claro, o sea, también en Judas se utiliza ciertamente ciertos textos que no son cristianos o no son canónicos, por decirlo así, que contienen filosofía, literatura, para poder defender de cierta manera, ¿no? La fe cristiana e ir inclusive contra los falsos profetas y los falsos maestros en ese tiempo. También hay otro comentario, y yo creo que es un admirador suyo, Jonathan, se llama Diego Ariel Mulqui, ¿sí? Dice, ¿qué consejo darías a un cristiano que comienza a incursionar en el mundo de la apologética? Que justamente esa era lo que le iba a preguntar yo. Mira, Diego me ganó, ¿no? ¿Qué se recomendaría, no? O sea, ¿cuál sería el requisito principal para ser un apologeta y por qué? ¿Por qué sería ese requisito principal? Yo creo que, como le digo, como hablamos al principio, ¿cómo está mi vida cristiana? Primero me reviso yo mi servicio en iglesia, si me conocen en mi iglesia al menos, si pertenezco a una iglesia local. Creo que lo primero es eso, blindar tu corazón, que tú pertenezcas a una comunidad cristiana, porque si tú puedes hacer apologética, pero puedes hacer apologética secular. Tú puedes creer en el Islam y ser apologista del Islam. Entonces, primero, creo que tener clara, si ya tú te consideras que perteneces a una comunidad, que sirves a una iglesia local, que tienes tu buen hábito de oración, de lectura de la palabra, creo que puedes empezar con un par de libros y comenzar con algún curso básico. Puede ser en RTN Academy de Joaquín Moya, un cursito básico, puedes empezar por ahí y leer libros. Bueno, casualmente tengo esta a la mano, este fue mi primer libro apologética. Ojalá por ahí lo puedas leer. Fue mi primer libro apologética, inclusive toca la crítica textual, me cautivó porque era esto, crítica textual. Y es como una cosita que uno se lee hasta en 2 horas. Te lo puedes leer en 2 horitas. Y de aquí para adelante, creo que no me detuvo nada. Comencé a comprar libros de apologética, a leer y a leer y a leer y a armar mi biblioteca. Y después comencé a capacitarme. Y después comencé a darme cuenta de mi fallo, de mis falencias teológicas. Comencé a hacer mi maestría en teología y ahí voy. Entonces, por ahí podemos empezar. Amén, Jonathan. Hay tantas cosas que ahora defienden ahí hacen apología, ¿no? Pongamos una pregunta que se han venido haciendo ya desde hace tiempo y una pregunta en sí que la misma Biblia no responde a profundidad es ¿cómo inició el mal? El problema del mal en el universo. O sea, todos sabemos lo que pasó
con Satanás y sus ángeles, el pecado, cómo ingresó, pero la Biblia sí no describe textualmente cómo comienza ese problema del mal. Si hay alguien que hace una pregunta, ¿cómo responder a este problema? Y si se le puede dar versículos bíblicos que fundamenten esta respuesta. Eso es un, créeme que esa es de las, creo que es el trasnocho de todos los apologistas y de todos los teólogos, ¿no? El trasnocho, ¿no? Porque evidentemente, bueno, yo estoy de acuerdo, como buen cristiano, estoy de acuerdo con la narración bíblica y creo que todos entendemos que el pecado entró por Satanás, ¿no? Porque empieza es por Satanás, no por Adán y Eva, sino que Satanás tienta, ¿no? Entonces, con esas preguntas difíciles, creo que Satanás, como hoy muchos entendemos, comienza... el gran problema del hombre no es conocimiento, inclusive, el gran problema del hombre es la desobediencia. Entonces, cuando es tentado, siempre cuando somos tentados es eso, ¿no? De hecho, mira, antes de darte respuesta un poco al problema del mal, cuando yo tengo conversaciones con jóvenes y con mujeres, hombres de todos tipos de edades, y cuando yo de cierta manera coherente y lógica les explico que Dios tiene argumentos, se dan cuenta de que siempre me dicen, es que yo no tengo problema con Dios, yo tengo problema es que yo tenga que obedecerle a Dios. Ese es el gran problema del hombre, ¿cierto? Entonces va de acuerdo a la narración bíblica. Pero yo creo, hermano, que una respuesta concreta sería yo realmente creo que es un misterio revelado. Yo creo que el Señor nos dio simplemente la información de que el pecado está. Sí, pero creo que dentro de nuestro lenguaje no podemos darle respuesta al origen del mal como tal. Entonces, he escuchado a muchos teólogos, he indagado, créeme que yo, como no tienes idea, he leído muchísimos libros y he visto conferencias sobre el problema del mal y enteramente creo que lo más coherente que he entendido que es un misterio revelado, está ahí. Pero creo que también C.S. Lewis hace una reflexión muy interesante y creo que de ahí se han desprendido muchos pensamientos que me parecen valiosos y es que Dios tiene que crear seres libres. O sea, si Dios dentro de su creación no crea un ser libre, crea a alguien determinado, crea un robot. Y una persona determinada solamente a amar no es un ser libre. Entonces, para que haya amor realmente honesto, debe haber libertad para elegir. Y esa libertad implica un riesgo en que decidamos desobedecer. Y creo que de ahí surge todo este problema del mal y sus miles y miles de derivados, por qué mueren niños, por qué nacen niños, por qué muere persona con leucemia, con cáncer, todos estos problemas que inclusive a nosotros a veces tenemos que tener mucha sensibilidad para saber dar respuestas. Creo que de ahí surge todo el problema del mal y no es nuevo, ¿saben? Todo el tiempo la humanidad ha luchado con esta forma de ver el mundo, inclusive los mismos cristianos. Job nunca supo de dónde provino su mal, pero siempre se mantuvo fiel a Dios. Hay cosas que inclusive creo que no vamos a poder entenderlo. Y si tú me permites dar una respuesta, primero, creo que esta distinción que hace William Lane Craig de el problema del mal tiene dos formas de verlo, uno emocional y uno intelectual. Y la parte intelectual me parece que da una respuesta, creo que lo más cercano, creo que es de los filósofos que más le ha atinado o con el que más me siento identificado, y es que lo que nosotros podemos percibir como mal realmente es un atrevimiento, porque nosotros no tenemos el panorama completo, ni en tiempo ni en espacio, porque lo que para mí puede ser malo en este momento, en un futuro puede ser algo bueno, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? En 1000 años puede ser algo bueno. Por ejemplo, y te hablo desde mi ejemplo de vida o desde mi testimonio. Ahorita conversaba con unos amigos que me están visitando y me decían, y yo les comentaba y les decía, hermano, me decían, hermano, wow, qué bueno que estás bendecido en el trabajo en el que estoy. Yo sí, gracias al Señor. Y qué bueno que lo asumas con humildad. Me decían, gracias, hermano, le decía yo. Pero yo le decía, pero ¿saben qué, hermanos? Yo creo que yo tuve que haber pasado por fuego para poder darle valor a lo que tengo yo ahora y poder asumirlo con humildad. Porque yo literalmente estuve en las calles de la capital colombiana, Bogotá, viviendo casi prácticamente en las calles, aguantando casi hambre, pasar por muchísimas cosas. Y creo que eso me preparó para lo que el Señor me está entregando ahora. Creo que yo tengo un buen trabajo, gracias al Señor, vivo una vida cómoda, gano lo suficiente y aún le pido al Señor que me siga dando mucha sencillez y humildad
que mis amigos puedan notarlo y preguntarme por qué y yo poderles presentar a Cristo y le doy gloria al Señor por eso. Entonces, si yo cuando estaba pelado, mi problema era ese, Señor, pero ¿por qué nos pasan cosas malas a mí y a mi familia? ¿Por qué si nosotros teníamos una buena casa, finca, llegaron los guerrilleros de la FARC y nos quitaron todo esto y salimos a aguantar hambres a las calles? ¿Por qué todo esté mal? Pero ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo y digo, yo le doy gracias al Señor por todo eso que yo pasé. Y le doy gracias al Señor porque mi familia también es una familia humilde. Mi familia se convirtió en una familia humilde. En ese tiempo no éramos una familia humilde. Vivíamos con prendas de oros en camionetas, en caballos y ahora no. Ahora tenemos nuestros trabajos gracias a Dios, tenemos nuestros emprendimientos gracias a Dios, pero asumimos con más humildad las cosas que tenemos. Porque cuando no las teníamos, las necesitábamos mucho y ahora que el Señor como que nos las está devolviendo, podemos disfrutarlas con entera libertad y con verdadero valor. Y nos ha entregado ese corazón también dávido de poder servir, ser una oportunidad para muchos más, cuando eso no lo teníamos antes. Mi familia no tenía eso antes. Mi familia éramos todos nosotros y nosotros y nosotros. Ahora somos nosotros y los demás también. Y qué bendición eso, hermanos, de verdad que sí. De verdad, sí, de todas maneras creo que yo creo que el Señor es soberano y está en el control de todo, inclusive de las cosas malas que uno la pasa, siempre utiliza con un propósito, ¿no? Siempre el propósito es para glorificar su nombre y siempre termina siendo para bien. Jonathan Herrera dice, creo que es un misterio también sobre el mal, sabemos parte de ello, es cierto lo que dices, creo que debemos aprender a decir no sé, y eso es verdad, ser sinceros intelectualmente también, porque queremos dar respuestas a todo, ¿no? Justamente ayer tuvimos una capacitación con un pastor, si no me equivoco, de Guatemala, Jonathan. Sí, Guatemala. Daniel Melgar, y lanzó una frase, ¿no? Que me pareció importantísimo, ¿no? A ver, si voy a parafrasear, ya no me acuerdo exactamente, pero decía que tenemos que hablar lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice, y callar lo que la Biblia calla. O sea, porque muchas veces intentamos dar respuesta a preguntas que no vamos a encontrar una respuesta, valga la redundancia, y comenzamos, en vez de ayudar, comenzamos a generar hipótesis muchas veces antibíblicas y muchas veces heréticas y terminamos construyendo un sistema de credo extraño, raro, ¿no? Y mezclamos, para darle sentido, inclusive mezclamos humanismo y ahí sale lo que es la confesión positiva. Me dejo entender, porque claro, Dios no puede ser tan malo que permita el mal y por eso tenemos que estar bien siempre, ¿no? Y sacan textos fuera de contexto, como por ejemplo de que Dios tiene pensamientos solo de bien y no de mal, como por ejemplo de que Jesús murió para que nosotros seamos enriquecidos. Claro, no está hablando de manera espiritual o de la eternidad, sino está hablando de manera material, algunos falsos maestros. Entonces, ciertamente tenemos que callar lo que la palabra calla y hablar lo que la palabra dice, ¿no? Y aquí nos están viendo muchos hermanos, ¿sí? Queremos mandar algunos saludos, como por ejemplo a Robert Facho, Diego Ariel Mulki, Pedro Balán, ¿no? Hermanos como Jefferson Gaitán, Teddy García. Hay otros hermanos más que nos están viendo que muchas veces han guardado silencio frente a preguntas sobre la existencia de Dios, porque no sabían qué responder. Me gustaría, Jonathan, que nos pudieras explicar cuál sería un argumento sencillo de explicar, ¿sí? Un argumento sencillo de explicar y presentar para la existencia de Dios, para que un hermano que quiera responder ciertamente la pregunta, sí, a ver, ¿cómo podrías demostrarme que Dios existe? Se pueda responder. Obviamente, hay varios argumentos, me dejo entender, pero ¿cuál sería como que el más sencillo de explicar y de plantear, ¿no? Buenísimo. Bueno, no es sencillo. Imagínense querer demostrar la existencia de Dios a alguien, y sobre todo con las preconcepciones o las presuposiciones que las personas traen, porque insistimos, nuestra naturaleza no quiere que Dios exista, nuestra carne no quiere que Dios exista. Entonces creo que sencillo no es. Pero saben, hermanos, creo que el que más me ha funcionado a mí, a pesar de que a mí me parece que el argumento cosmológico es contundente, es un argumento que definitivamente
o sea, es contundente, no tiene, es lógico, es completo, pero creo que la gente como que, bueno, sí, listo, pero, ajá, ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve ese argumento cosmológico Kalam, ¿no? Y esa derivación. Pero creo que el que más me ha funcionado, más me funciona en mis conversaciones a mí, es el argumento moral. Es eso, es esa conciencia de lo bueno y de lo malo en el corazón del hombre. Y creo que por eso a mí me encanta la apologética presuposicionalista, porque es que en última instancia, si nosotros creemos que la palabra es verdad, lo que ella dice es verdad y es la realidad, y es más, la palabra de Dios es lo que mejor explica la realidad, entonces debemos usar la palabra de Dios. No queremos usar un lenguaje religioso, está bien, es válido, pero el principio religioso o el principio bíblico debe usarse, me parece a mí. Entonces creo que el argumento moral, que es este que tiene ese derivado, ¿cierto? Si los valores, si Dios existe, los deberes y valores morales objetivos existen, los deberes y valores morales objetivos existen, por lo tanto, la conclusión es que Dios existe. Creo que ese es el argumento que más me funciona. Ahora, ¿cómo ponemos eso en práctica en una conversación? ¿Cómo lo llevo yo a una conversación cotidiana, común, dependiendo también del nivel intelectual con la persona que yo esté? Por ejemplo, con una jovencita de 16 años. Voy a poner este ejemplo. Conversar con dos niñas de 16 años que están en su líbido, que están ahí con ganas de experimentar el mundo, que van a pasar a entrar a la universidad, ellas quieren vivir, quieren salir, discotecas, quieren tener su cédula. Entonces, ¿qué les dije? ¿Qué me preguntan a mí? Me preguntaron a mí, a ver, ¿cuál es tu argumento de que Dios exista? Y yo siempre los llevo, siempre trato de preguntarles a su corazón con mucha honestidad. Ok, cuando tú vas a hacer algo malo, ¿cómo das tu respuesta que eso es malo o eso es bueno? Y cuando son argumentativamente lógicas, pues lo que la gente denomina como bueno y malo, pues yo lo considero malo. Listo, eso es una buena respuesta. O sea, básicamente lo que me están diciendo es que la moralidad es una construcción social, ¿cierto? Y parece una respuesta contundente y definitoria, pero no. ¿Por qué no? Porque si todo lo que definimos como sociedad es bueno o es malo, ¿cómo lo digo yo a alguien que construyó bajo su entorno en el que vivió que lo que está haciendo es malo? Debe haber un piso moral, debe haber una base moral sobre esa cosa. Entonces la gente, me dice, la Constitución colombiana, por ejemplo, esa es nuestra base moral. Ok, eso es un buen ejemplo, tenemos un piso moral. Ahora, ¿y cuál es el piso moral de la Constitución colombiana? Los derechos humanos, porque todos los derechos humanos, ok, listo, buenísimo, excelente respuesta. Ahora, yo siempre lo llevo más atrás. ¿Y cuál es el fundamento de que todos los humanos tengamos en común acuerdo que los derechos humanos son derechos fundamentales del hombre y que debemos regirnos de eso? Y así, regresivamente, posteriormente, hasta que lleguemos al infinito, a los principios de la humanidad, ¿de dónde sacamos nosotros como seres humanos ontológicamente? ¿De dónde sacamos nosotros qué es bueno y qué es malo? Y he tenido conversaciones con filósofos, doctores en filosofía, doctores en lingüística, con todos. Y ahí llega la conversación. Y la gente honesta me dice, voy a leer más, voy a investigar más, porque es un argumento contundente. Porque la gente en su corazón sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos pueden tener la respuesta inmediata. Inclusive, fíjense en esto. He tenido conversaciones con jóvenes, con jovencitas. Hace poco tuve una conversación con un jovencito que la mamá me escribió que por favor hablarla con su hijo que se estaba volviendo ateo, que estaba desesperada. Y tenemos esta misma conversación. Les comenté lo que les expliqué, le di muchísimos más ejemplos. Y en última instancia, lo vuelvo y repito, lo que él me dijo, no es que yo no tengo problemas con que Dios no exista. Ok, listo, ya, tú me convenciste que Dios exista, pero es que yo no quiero obedecer a Dios. Y volvimos al pecado original. Y yo digo, ese es el problema, hijo. Que es que tú no quieres que Dios exista. Dios existe, la realidad lo explica. Y la palabra de Dios narra todo esto que yo te estaba explicando. Vez por vez, generación por generación, cada hombre y cada mujer de la generación desde la caída de Adán y Eva, el hombre siempre ha querido rechazar a Dios porque esa es su naturaleza. Y eso es con lo que nosotros estamos batallando hoy en día también. Y la verdad realmente para ser libre, para realmente tener libre albedrío según la narración bíblica, es eso. Es llegar al arrepentimiento de tu pecado y ser libre de verdad. Tú quieres completamente libertad, eres libre en Cristo Jesús y presento el Evangelio. Y el Evangelio obviamente no les gusta como les gusta el argumento moral, porque el argumento moral suena como más lógico, más intelectual, más agradable a la carne, porque lo estoy entendiendo yo y puedo salvarme con mis fuerzas y con mi inteligencia. Cuando les presento el Evangelio les estoy diciendo no, y tu intelecto no sirve para nada. Necesitas a Jesucristo.
Y esto es lo más hermoso del Evangelio, hermanos, que yo cada vez que tengo esta conversación y termino con el Evangelio, la conversación termina mal, porque el Evangelio bíblico no agrada. Jesucristo no cae bien. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué es lo más hermoso de esto? Que siempre a los 2 días, a las 24 horas inclusive, la gente se me acerca nuevamente y me pregunta, necesito saber más de ese tal Cristo. Qué hermoso, ¿no? Eso hace el Evangelio de verdad. Y eso es la palabra, eso solamente lo pones la palabra de Dios. Si yo dejo la conversación solamente en el argumento moral, quizás pueda satisfacer intelectualmente, pero el Evangelio es la semilla. El Evangelio es lo que el Señor hace germinar. Su palabra es lo que hace germinar él. De verdad. Esa es la Qué bueno que hayas dicho eso, Jonathan. Créeme que yo creo que ese debería ser el verdadero fin de la apologética, ¿no? Primeramente, a lo mejor, si es que te piden alguna prueba, alguna demanda de la existencia de Dios, darla, pero terminar presentando, o sea, llevar a la persona que te está pidiendo la prueba, llevarla hacia la cruz de Cristo, que ese es el verdadero objetivo que todos tenemos que tener como cristianos, llevar a las personas a Cristo. Y hoy en día me he dado cuenta, pongamos, yo tengo bastantes páginas de Facebook. Hay hermanos reformados, hermanos que no son reformados, que tratan de hacer apología, pero de la manera que ellos lo hacen, es verdad que a lo mejor tienen intelectualismo. Se ve que han leído bastantes libros por lo que hacen, pero no tratan de llevar a la persona a la que están presentando su defensa al evangelio. Solamente quedan, se puede decir, en lo intelectual. ¿Cómo poder llevar este intelectualismo de la mano para llevarlo hacia la palabra de Dios? ¿Cómo huir del mero conocimiento para también cogernos y llenarnos de la palabra de Dios, que yo creo que tiene que ser lo principal, lo importante en la vida de todo cristiano? Sí, y créame, hermano, que yo los respeto, yo respeto a todo el mundo, creo que todo el mundo se le va revelando el evangelio de manera gradual, a Cristo de manera gradual. Yo respeto a todos los hermanitos, compañeritos, jovencitos, toda la gente que crea grupos y páginas y hace memes y hace contenido, yo los respeto, de verdad que oro también por mis amigos más allegados que también hacen lo mismo. Y está bien que hagan mero conocimiento, al menos están hablando de filosofía, cosas nutritivas, no están hablando bobadas, al menos. Pero hermanos, eso no es apologética cristiana. Eso es apología. Eso es apología al teísmo o al deísmo. Porque en última instancia, si alguien es honesto intelectualmente, a lo máximo que puede llegar es al deísmo. ¿Qué es el deísmo? El conocimiento de una deidad, pero que esa deidad no se interrelaciona con la creación. Inclusive, por ejemplo, personas como Anthony Flew, el ateo más destacado del siglo pasado, esa man era brillante, ese tipo era brillantísimo, intelectualmente ponía en jaque a algunos cristianos. Pero ¿qué pasó? En última instancia él se dio cuenta, ok, mi ateísmo no tiene fundamento, el ateísmo no tiene fundamento como tal. Y a lo máximo que él llegó en sus últimos años de su vida fue a decir, ok, existe un Dios, no sé cuál es, pero existe un Dios. Entonces creo que el intelectualismo a lo máximo que puede llegar es a eso, a que la gente entienda, ok, si hay un Dios, pero el evangelio sí te lleva a la revelación directa, porque la palabra de Dios es clara. La fe llega es por el oír la palabra de Dios, de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Entonces, por eso yo digo a los chicos que están haciendo apologética, que se la pasan debatiendo en grupo, creo que es un buen ejercicio cuando uno está empezando. Yo me metía a los blogs, debatía, respondía, a ver qué me respondían. No era necio, la verdad yo siempre, creo que gracias al Señor nunca fui necio, nunca dije groserías, siempre fui muy educado, pero me metí a debatir en todos esos chats y me ejercité, porque alguno que otro ateo intelectual me citaba un libro, yo lo leía, ok, me servía al principio. Pero entendí luego de un tiempo de que eso no es apologética cristiana, porque la apologética cristiana es la que te prepara la conversación para presentar el evangelio, como una pre-evangelización, ¿sí? Pre-evangelización, pre-conversación, relación, haces la relación. Y creo que el ejercicio más interesante que hice una vez fue con un muchacho en Instagram, hice un comentario en una página atea yo, y el muchacho me refutó, me escribió un parrafón, y bueno, me escribió un parrafón, voy al menos a contestarle. Y nos seguimos en Instagram y nos conectamos en WhatsApp y duramos un año chateando. Y ese tipo me enseñó a mí un montón de cosas. Me enseñó como ateo, me mostró a Carl Sagan, me mostró a
a Anthony Flew, me montó a Anthony Dock y me enseñó qué es todo el ateísmo. Y yo le enseñé todo el teísmo y el cristianismo, pero al final, como mi inmadurez nunca me permitió presentar el evangelio, porque yo necesitaba de él era nutrirme intelectualmente. A mí no me interesaba presentar el evangelio. Y una vez, no sé qué pasó con su vida, no lo volví a contactar, se me perdió y nunca le pude hablar del evangelio como tal. Y créanme que aún oro por ese hermano. Ojalá que algún día regrese y aparezca por ahí. Eso, no, y yo creo que, bueno, el Señor hasta usa lo malo, los errores de nosotros, pero yo creo que ese sinsabor me quedó ahí y creo que yo, reflexionando luego un tiempo, me di cuenta, jamás voy a dejar de pasar la oportunidad de presentar el evangelio nuevamente. Ese muchacho se llama Ángel. Qué curioso, ¿no? Fue como un ángel de Dios. Y bueno. Sí, justamente hay un comentario de Jonathan Herrera que habla sobre, por ejemplo, lo que ocurrió con Rabí Zacarías. Hay otro comentario que me gustaría leer de Pablo Flores Figueroa, sí, es un hermano chileno que es presbiteriano también. Bueno, es presbiteriano. Dice el ejercicio apologético, el ejercicio apologético, ahí está. El ejercicio apologético no sirve de nada sin el poder del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? Cuando hablamos, obviamente, de la apología, de la apologética cristiana, ¿de qué manera? Y aquí creo que tendría que ver con vamos a decirlo así, el eje central de toda esta conversación, porque me parece interesante de que muchas personas, inclusive en la apologética cristiana, tienen un conocimiento de una doctrina muy buena, me dejo entender, pues conoce toda la Biblia de tapa a tapa, me dejo entender, y tiene todos los argumentos probablemente conocidos y por haber, estoy haciendo un poco de hipérbole, pero ¿qué ocurre? O sea, al final de su vida, si no hay una devoción, si no buscas de Dios, ¿cómo se relacionaría justamente este conocimiento apologético o este conocimiento con la devoción del cristiano? ¿Cómo se relacionaría? ¿Es necesario que se relacione? ¿Qué responderías a eso, hermano Jonathan? Eso es importantísimo, hermanos, porque yo creo que son la falta del uso de los medios de gracia. Primeramente, soberanía de Dios, divina providencia del Señor, porque la revelación es enteramente del Señor, pero creo que esa falta y ese intelectualismo también es una prisión, porque nos convierte en personas que habitualmente llegamos a la Escritura a nutrirnos intelectualmente, pero descuidamos la oración, por ejemplo. Y yo creo que debe haber un balance en los medios de gracia individuales. Debe haber un balance entre escudriñar la palabra, no solamente leerla, sino escudriñarla como tal, día, noche, rumiarla, ese término me gusta muchísimo. Orar muchísimo sobre la palabra de Dios, no 15, 5 minutos como acostumbramos a hacer, ya estamos cansados a los 20 minutos, uy, oré demasiado, ya con esto oro toda la semana. Esos medios de gracia son cruciales para mantenernos en el norte, hermanitos, y los medios de gracias comunitarios, que son servir en una iglesia, pertenecer a una iglesia local. Esto es fundamental, hermanos, porque de verdad que hay casos, y hemos conocido casos recientemente, muchísimos casos, de hermanos que los conocen en todo el mundo, inclusive, pero que uno no sabe ni qué iglesia, ni qué pertenece, ni a qué denominación, uno no sabe nada de ellos, ¿sí? Y realmente uno tiene que pertenecer a una iglesia local. La palabra dice, no dejemos de congregarnos, exhortémonos los unos a los otros, hagamos discípulos, y todo eso habla de una convergencia, una comunidad, pertenecer a una membresía de una iglesia, pertenecer a una iglesia local, tener un pastor que te enseñe la palabra de Dios, que tú tengas conocimiento, inclusive más que el pastor. Eso no tiene nada que ver con servir una iglesia y nutrirte de tu pastor. Entonces yo creo que la falta del ejercicio de los medios de gracia son un blindaje para ti. Te blindan porque tú estás bajo la cobertura del Señor. Tú estás bajo la cobertura del Señor primeramente cuando tú perteneces a su iglesia, ¿sí? Entonces, ser lobos solitarios o ser el superintelectual a solas y asistir una vez al mes a la iglesia, creo que no es muy sano para nosotros.
de verdad. Ni para la iglesia, porque fíjate que no eres una bendición para tu iglesia, ¿cierto? Amén. Estoy viendo en este momento en los comentarios, Jonathan, créeme que hay bastantes preguntas que la gente te quisiera hacer. Hay una pregunta, déjame ver, justamente la tenía por aquí. Aquí está. El hermano Sebastián Ariza Roa pregunta, ¿cuál dogma y cualquier discurso teológico es relativo? Porque está condicionado por la cultura y también por los límites del lenguaje y la razón. ¿Cómo lidiamos con esta pregunta para ir guiándonos hacia una objetividad en Cristo? Repíteme la pregunta. Él habla sobre los dogmas, dice, los dogmas y los discursos teológicos son relativos, porque están condicionados por la cultura, pero también están condicionados por los límites del lenguaje y la razón. ¿Cómo lidiamos con esta pregunta para ir guiándonos hacia una objetividad en Cristo? Sí, esa es una buena pregunta, ¿saben, hermanos? Esa es una excelente pregunta. Y créame que cuando yo a los hermanos, miren, yo veo a grupos y me quedó esa secuela de los grupos de WhatsApp, porque yo estoy en grupos católicos y reformados y un montón de grupos estoy yo, todavía me salen con y yo hermanos debatiendo de que la Virgen, de que no sé qué, y hablan como si fuesen unos expertos de Mariología y tremenda ignorancia que tenemos de las doctrinas católicas, o sea, de nuestra propia fe, una ignorancia tremenda y toda esa ignorancia dogmática que tenemos, hermanos. Y eso a mí me duele, el ver la iglesia tan dividida y tan envuelta en la ignorancia. Y yo creo que para evitarnos todo eso, hermanos, y esos debates que tenemos inclusive nosotros los protestantes, ¿no? Calvinismos, arminianos, y esos tenemos unos debates profundos de horas todavía, desde el siglo XVII hasta el de hoy. ¿Y saben qué he entendido yo este tiempo? Que todos esos títulos y todas esas cosas ya ni siquiera me gusta que me lo digan, ¿no? O sea, inclusive hasta me ofende en cierta medida. Díganme cristiano, a mí llámame cristiano. ¿Por qué? Porque, hermanos, para liberarnos de todas esas prisiones, cuando yo tengo una pregunta acerca de mi fe, ya yo no consulto libros, yo consulto la Biblia y le consulto a Dios. ¿Sí me hago entender? Yo voy a la palabra de Dios. Ya yo no voy a otros libros. Ya yo leí bastantico, creo que he leído suficiente. No me voy a seguir leyendo, voy a seguir estudiando, pero creo que cuando tengo ya preguntas ya profundas, creo que la relación con el Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, que es lo que me ha dado sabiduría a mí, lo poquito que tengo, y creo que lo más sano que podemos hacer en cuanto a preguntas, dudas, discusiones dogmáticas de lenguaje, semánticas, teológicas, dogmáticas, es resolverlas con la intimidad en el Señor y con la Biblia en la mano. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No es lo que dijo Calvino, ni lo que dijo Arminio, ni lo que dijo Bantín, ni lo que dijo William. No. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esta duda que tengo? A través de este dogma religioso, a través de esta práctica, que decretar, que debatir, que no sé qué, que la Virgen María, que todo esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Déjame, yo leo la palabra de Dios, voy a leer los libros que hablan de esto, voy a leer los evangelios, voy a leer la carta, hay una discusión con un tema ahí del judaísmo. Ok, voy a leer la carta a Gálatas a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué inspiró el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el Espíritu Santo al apóstol Pablo acerca de los judaizantes? Voy a leer la carta de Gálatas a ver qué me dice. Aquí la carta de Gálatas me dice que si me predican otro evangelio diferente a anatema, no, soy un hereje. Ok, no. Aquí la palabra de Dios me dice que circuncidarme es volverme un metodista, un fundamentalista, someterme otra vez a la ley, que la ley mata la carne. Entonces, no, voy a seguir la palabra de Dios. Y con eso, hermanos, se me acabaron las discusiones y los trasnochos teológicos. Creo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo es suficiente para capacitar a ese hombre, porque ustedes revisen la historia, revisemos la historia, yo admiro mucho a este puritano, Jonathan Edwards, a Whitefield. Esos tipos eran Biblia y oración ya. Y ustedes lean sus textos. Lean por ejemplo, a Martin Lloyd Jones, un expositor bíblico. Lean sus textos sobre Romanos. Ese tipo era el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el libro de Romanos. Ustedes leen esos tipos de una exposición bíblica. Uno dice, pero ¿este tipo a quién leyó? No, Dios lo capacitó. Eran horas, semanas, meses con la palabra de Dios. Y con eso eres libre de todos estos dogmas.
Amén, amén. De verdad, qué alegría. Hay otra pregunta, no sé si tiene producción, ¿hay tiempo? Producción que nos tenga que decir. Bueno, hay una pregunta de Jefferson Gaitán que dice, ¿cuál es el propósito de la eternidad y qué hace que Dios exista? Saludos de Bogotá, Colombia, Jefferson Gaitán. ¿Se me escucha? Hola, 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 ¿se me escucha? Jonathan, Jonathan, ¿me escuchas? Creo que eres es tú, tu audio. Jonathan. Es tu ¿Ah? audio. ¿Se me escucha Yo sí te escucho, Nato. entonces, Jonathan, problemas espérate que se técnicos? va a poner los otros audífonos. Se le tiene que haber descargado, ¿o qué? A ver, vamos a ver. Tranquilos, hermanos, no se desesperen. Estamos en vivo. Declaro que sí le van a valer los audífonos. Ah, ya. Jonathan, Ya, ahí nos escuchas. ya. Listo, listo. Jonathan, ¿nos escuchas bien? ¿No se escucha? Uy, se salió. Sí, hay un Esperemos problema un técnico. momento. Bien, la pregunta que iba a hacer el hermano Jefferson Gaitán, este, ya será respondida en su tiempo. Pero bien, hermanos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar conectados. Se me cayó, sí, me acaba de responder Jonathan que se le cayó el internet de la PC. Así que igual íbamos a hacer la última pregunta, que era básicamente cuál era el consejo para los que quieren iniciar de la apologética, ¿no? Y creo yo que ya lo contestó justamente al inicio de la entrevista y era conocer de Dios, ¿sí? O sea, conocer la palabra de Dios, tener los fundamentos bien claros y sobre todo pertenecer a una comunidad, o sea estar congregando, ¿no? Estar congregando en tu comunidad, en tu iglesia, para no ser lobos solitarios y volvernos apologetas meramente intelectuales, ¿no? Y no dejar de buscar a Dios en todo tiempo. Es la palabra de Dios y la oración, y es el Espíritu Santo obrando en la palabra de Dios, transmitiéndonos, ayudándonos y guiándonos a toda verdad a cada uno de nosotros. Bien, bien, sí, de verdad, muchísimas gracias. Y no sé, Washington, alguna No sé, acotación. lo que quiero hacer en este momento es que en Ujú. los comentarios voy a poner la página de Facebook de Jonathan Ah, para que lo ya. puedan seguir. No, él tiene un club de lectura al cual pertenecemos, Natal y yo, con otros compañeros. Créanme que es un club edificante. Tenemos compañeros de distintos países donde no solamente se habla de apología, de teología. Justamente ayer fue un pastor a darnos un curso sobre exégesis y hermenéutica muy bueno. Entonces, él en su página, al inicio, tiene un video introductorio sobre qué se trata el Club de Apología de Jonathan Murcia. Muy pronto también va a estar está hablando con universidades de Estados Unidos para poder dar un diploma que sea refrendado desde allá, ¿no? Le aconsejo que lo sigan, es un gran profesor. Ahí ya acabo de subir la página y nada, agradecerles a las personas por habernos seguido nuevamente, por haber estado en el curso de la introducción a la doctrina es las gracias. Proyecto Coalición no sería nada sin el respaldo de muchos de ustedes que nos siguen transmisión a transmisión, día a día, no solamente por el Facebook, sino por el Instagram, por el grupo de WhatsApp. Y créanme que yo estoy muy agradecido, y todos los compañeros, hablo por parte de Dani y Xiomar también que no están, que solamente para ustedes tenemos palabras de agradecimiento. Muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Así que, nada, Dios los bendiga a cada uno. Esto fue Pulso Cero, una edición especial, sí, justamente conversando con el hermano Jonathan Murcia. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.
Chao.